La casa de Laura era una fortaleza. No una de piedra y mortero, sino una construida con rutinas, abrazos y el olor a café recién hecho por la mañana. Como madre soltera de 3 hijos, ella era la arquitecta, la ingeniera y la guardiana de su pequeño reino. Para Leo, su hijo mayor de 15 años, ella era la roca. Para Sofía, la soñadora de 12, era la inspiración. Y para el pequeño Miguel, de 7, ella era el mundo. Cada día era una batalla logística vencida, una prueba de su fuerza silenciosa. Pero en los últimos meses, empezaron a aparecer grietas en los cimientos de su fortaleza. Grietas que solo ella veía. La forma en que su sonrisa ya no le llegaba a los ojos, el cansancio que pesaba sobre sus hombros incluso después de una noche de sueño, la manera en que miraba las cuentas sobre la mesa de la cocina como si fueran cartas de un enemigo. Se había convertido en una maestra en ocultar la preocupación, en presentar una fachada de calma mientras una tormenta se formaba por dentro. Sin embargo, los hijos sentían el cambio en la atmósfera. Leo notaba la forma en que su madre dudaba antes de comprar algo en el supermercado. Sofía veía la tristeza en los dibujos que su madre, una artista aficionada de corazón, ya no hacía. Y Miguel, con la intuición pura de un niño, simplemente preguntaba, ¿estás triste, mami? La pregunta era una pequeña flecha que perforaba la armadura de Laura cada vez. El punto de inflexión no fue un evento explosivo, sino un sobre blanco, con una ventana de plástico, que llegó un martes por la tarde. Laura lo sacó del buzón y sus manos temblaron al ver el remitente. Lo escondió rápidamente en su bolso antes de que los niños lo vieran, pero el miedo en sus ojos fue un destello demasiado rápido para ser completamente ocultado. Ese sobre no era una cuenta. Era un veredicto, y ella sabía que el tiempo para esconder la verdad se estaba agotando. La revelación del campo de batalla. La verdad tiene un peso, y Laura ya no podía cargarlo sola. La tensión en casa se volvió insoportable, un quinto habitante silencioso y opresivo. Fue Leo quien finalmente rompió el silencio. Una noche, después de que Miguel ya dormía, él y Sofía se sentaron a la mesa de la cocina, frente a su madre. No era una acusación, sino una súplica. «Mamá, ¿qué está pasando? Ya no somos niños. Somos un equipo», dijo Leo, su voz más firme de lo que sus 15 años sugerían. Sus palabras fueron la llave que abrió las compuertas. Laura se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron, un diluvio de miedo, vergüenza y agotamiento. Lo contó todo. Sobre la empresa donde trabajaba como asistente administrativa que había quebrado repentinamente hacía 2 meses. Sobre sus ahorros, que se esfumaron como arena entre los dedos. Sobre la búsqueda infructuosa de un nuevo empleo en un mercado laboral despiadado. Tomó la pila de sobres que había estado escondiendo y los esparció sobre la mesa. Cuentas atrasadas, avisos de corte de servicios y el último, el más temido, una notificación de desalojo. El campo de batalla, antes oculto en su mente, estaba ahora expuesto bajo la luz fría de la cocina. Sus hijos no la miraron con lástima ni enojo. La miraron con una comprensión que la sorprendió y la emocionó. En ese momento, algo cambió. La fortaleza de una sola mujer se transformó en un ejército de 4. Sofía tomó la mano de su madre y Leo le pasó el brazo por los hombros. «Vamos a encontrar una solución», dijo él. «Juntos». La batalla ya no era solo de Laura. Era de ellos. Y aunque el miedo era más grande que nunca, por primera vez en meses, ya no estaba luchando sola. El peso del mundo. Declarada la guerra, la familia se atrincheró. La primera baja fue el orgullo. Laura, que siempre se había esforzado por darles todo a sus hijos, tuvo que empezar a vender lo que tenían. La consola de videojuegos de Leo, la guitarra que Sofía tanto amaba, pequeños tesoros de una vida más fácil, fueron cambiados por unas semanas de renta y comida en la mesa. Cada objeto vendido era un pedazo de su normalidad que se iba,
una herida silenciosa en el alma de la familia. El hambre se convirtió en una preocupación real, una sombra que se sentaba a la mesa con ellos. Las porciones disminuyeron y la creatividad de Laura en la cocina fue puesta a prueba al límite, transformando lo poco en algo que pudiera alimentar a todos. Se saltaba comidas, diciendo que ya había comido, un sacrificio que sus hijos mayores notaban y que pesaba en sus corazones más que el hambre misma. Leo, sintiéndose el hombre de la casa, intentó encontrar un trabajo. Mintió sobre su edad para conseguir una chamba descargando cajas, pero sus manos jóvenes no aguantaron. Regresó a casa con ampollas y una humillación que lo hizo encerrarse en su cuarto. Sofía, la artista, comenzó a dibujar en tonos de gris, sus cuadernos reflejando la melancolía que se había instalado en su corazón. La presión los estaba aplastando a todos. La comunidad a su alrededor, antes amigable, ahora parecía juzgarlos. Las miradas de lástima de los vecinos, los comentarios velados, todo aumentaba la carga de Laura. Sentía que estaba fracasando, no solo como proveedora, sino como madre. La promesa que se había hecho a sí misma de darles una buena vida a sus hijos parecía una broma cruel. En una noche de desesperación, sentada sola en la cocina oscura, se preguntó si aún tenía fuerzas para continuar. El aroma de un sueño olvidado. En el punto más bajo, cuando la despensa contenía poco más que harina, un poco de azúcar y algunos huevos, el recuerdo de un tiempo más simple llegó a Laura como un susurro. El recuerdo de su abuela, en una cocina soleada, enseñándole a hacer panés y pasteles. La panadería era su pasión de juventud, un talento que había guardado en una caja junto con sus sueños, para seguir un camino más seguro y responsable por su familia. Impulsada por una necesidad visceral de crear algo bueno, algo que trajera consuelo en medio del caos, decidió usar los últimos ingredientes. No era un plan, era un acto de amor, un gesto de desafío contra la desesperación que llamaba a su puerta. Mientras sus manos trabajaban la masa, algo mágico sucedió. El movimiento era familiar, instintivo. La tensión en sus hombros disminuyó y, por primera vez en meses, su mente se aquietó. Mientras el pan se horneaba, un aroma cálido y reconfortante se esparció por la casa, llenando las habitaciones que últimamente solo conocían el olor a preocupación. El olor a hogar. Los niños fueron atraídos a la cocina, sus rostros iluminándose con una curiosidad que no se había visto en mucho tiempo. Cuando Laura sacó el pan dorado del horno, no era solo comida. Era esperanza en forma de alimento. Se sentaron a la mesa y comieron en un silencio reverente. El sabor era de una calidad que ninguno de ellos había probado jamás en una panadería. Era el sabor del amor, del cuidado, de un talento que había permanecido dormido por demasiado tiempo. En ese momento, comiendo ese pan, una nueva idea, frágil y audaz, comenzó a tomar forma. Una idea que no venía de la desesperación, sino del redescubrimiento de un sueño. La primera llama de una nueva hoguera. Mamá, deberías vender esto. La sugerencia de Sofía fue tan simple y tan revolucionaria que, al principio, Laura se rió. ¿Vender? ¿Con qué dinero? ¿A quién? Pero la semilla estaba plantada. Leo, práctico como siempre, comenzó a hacer los cálculos. Si vendemos 10 panes al día, podemos pagar la cuenta de la luz. 20, y compramos comida para la semana. Lo que era un sueño comenzó a parecerse a un plan. La familia se unió en una nueva misión. Con los últimos centavos, compraron más harina. Laura pasó la noche horneando, la cocina transformándose en un santuario de esperanza. Por la mañana, montaron una pequeña mesa plegable frente a la casa. Sofía dibujó un letrero colorido a mano, el pan de Laura, hecho con amor. Miguel, con su sonrisa contagiosa, se convirtió en el promotor oficial. Al principio, fue difícil. La gente pasaba, miraba con curiosidad, pero pocos se detenían. Pero el aroma era un vendedor persistente. Una vecina compró un pan,
por lástima tal vez. Pero al día siguiente, regresó con 2 amigos. Nunca he comido nada igual, dijo ella. La noticia comenzó a extenderse, no por marketing, sino de boca en boca, la forma más antigua y poderosa de publicidad. La casa, antes un lugar de silencio y preocupación, ahora zumbaba de actividad. Había un propósito compartido. Leo ayudaba con los empaques, Sofía creaba nuevos letreros y Laura, en el centro de todo, redescubría su pasión y su poder. No solo estaban vendiendo pan, estaban vendiendo su historia de resiliencia, y la gente estaba comprando cada pedazo de ella. La cosecha de la resiliencia. La pequeña mesa en la banqueta se transformó en un puesto en el tianguis local. A los panés le siguieron pasteles, galletas y tartas. El nombre El Pan de Laura se convirtió en sinónimo de calidad y afecto en la comunidad. Un día, la dueña de un café local probó una de sus tartas y les ofreció un contrato para surtir postres. Fue el gran giro, la prueba de que el trabajo duro y el talento estaban siendo reconocidos. No se hicieron ricos de la noche a la mañana. La batalla contra las deudas todavía era real, pero ahora tenían armas para luchar. Lograron renegociar con el casero, evitando el desalojo. La despensa estaba llena de nuevo. Pero el cambio más grande no fue financiero. Fue la transformación dentro de ellos. Laura ya no era la mujer asustada que escondía cuentas. Era una empresaria, una artesana, una líder. Su sonrisa regresó, genuina y radiante. Leo encontró su talento en la organización y gestión del pequeño negocio. Sofía floreció, su arte ahora lleno de colores vibrantes. Y Miguel estaba feliz, seguro en el calor de la fortaleza reconstruida de su familia. Mirando a sus hijos, riendo y trabajando a su lado en la ahora ajetreada cocina, Laura entendió la verdadera naturaleza de su batalla. No luchó solo para sobrevivir, luchó para enseñarles la lección más importante de todas. Que incluso en las ruinas, es posible construir algo nuevo. Que la fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él. Y que el amor de una familia es la alquimia que puede transformar harina y agua en el sabor más dulce de la victoria.